Suicide Squad, la adaptación cinematográfica del famoso equipo de supervillanos convictos, conocido como la Fuerza Especial X, es sin lugar a dudas una de las películas más polarizantes que se han creado en la historia del cine de superhéroes. Esta versión del Escuadrón Suicida causó opiniones divididas en toda la audiencia y, con el paso del tiempo, la balanza se decantó claramente hacia el lado negativo, manteniéndose hasta la fecha como una de las peores entregas del universo extendido de DC, si no es la peor tanto para la crítica especializada como para la mayoría de los fanáticos. La película tuvo una larga lista de problemas, una trama confusa e inconsistente, personajes con motivaciones débiles y una edición frenética mezclada con un concierto de canciones pop que hacían que en lugar de un film pareciera un video musical de 2 horas, son solo algunos de ellos. Todos estos problemas terminaron haciendo que Suicide Squad del año 2016 fuera una película fría y sin alma, que solamente sobrevivía por pasajes en base a su acción y comedia, pero que en última instancia caía en desgracia por su desastrosa resolución. A pesar de esto, la película tuvo un gran éxito en taquilla, logrando recaudar casi 750 millones de dólares a nivel mundial, más de 4 veces lo que costó producirla, e incluso ganando un Oscar en la categoría de mejor maquillaje y peinado. Pero esto no fue consuelo suficiente para los espectadores, quienes salieron de las salas de cine bastante decepcionados con el producto final, pues no logró cumplir con las altas expectativas generadas durante su promoción. No obstante, se ha dado a conocer que la directiva de Warner Bros. Intervino demasiado en la versión vista en cines, y tal como ocurrió con Justice League, existe un corte del director que ofrece una visión alternativa a la historia que puede llegar a ser mucho más interesante. Así que vamos a desclasificar estos hechos para ver qué tenía por ofrecernos el Ayer Cut de Suicide Squad. La idea de una película basada en el Escuadrón Suicida se venía desarrollando en Warner Bros. Desde el año 2009, de la mano del productor Dan Lin y el guionista Justin Marks, pero no fue sino hasta el año 2014 que el estudio ordenó su realización porque ya no quería seguir perdiendo terreno en el cine de superhéroes contra Disney, Fox y Sony y los personajes de Marvel que cada año llevaban a la gran pantalla. Esto era más que evidente cuando Warner Bros. A mediados de octubre de 2014 reveló un cartel de 10 películas basadas en los personajes de DC. Sus intenciones eran bastante claras, crear rápidamente un universo cinematográfico compartido con las propiedades de DC que le pudieran hacer frente al universo cinematográfico de Marvel y a las franquicias de Spider-Man y X-Men. Por lo tanto, Suicide Squad jugaría un rol importante en estos planes, ya que reunir a un equipo de supervillanos a los que el gobierno de Estados Unidos les ofrecía reducir sus condenas a cambio de participar en peligrosas misiones encubiertas en las que probablemente terminarían muertos era un concepto tanto atractivo como inexplorado en el momento. Un mes antes del anuncio oficial, Variety ya había dado la exclusiva de que Warner Bros. Se había puesto en contacto con David Ayer para que dirigiera el proyecto. En ese entonces, Ayer era conocido por haber escrito el guion de Training Day y acababa de dirigir y guionizar la película Fury ese mismo año. El estudio creía que este director encajaría bien con la película oscura y vanguardista que tenían planeada, dada su experiencia en dramas policiales duros y realistas. Sin embargo, otras versiones dicen que Warner Bros. Recurrió a él porque querían lanzar la película lo más pronto posible, y un director de mayor renombre les hubiera puesto muchas trabas y se habría tomado más tiempo en hacerla. Con esto en mente, David Ayer tendría casi 2 años para llevar a cabo el film, tiempo que el estudio consideraba más que suficiente, pero ni Dan Lin ni Justin Marks formarían parte del proyecto en el que habían trabajado, por lo que Ayer también debería encargarse de reescribir el guion para integrar el personaje del Joker a la historia y ligar los eventos de su película con los de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, para darle más cohesión a este universo en creación. Esta tarea Ayer la tuvo que ejecutar en apenas 6 semanas aproximadamente, para poder cumplir con el apretado calendario de producción que el estudio le había asignado. Durante este tiempo se habían empezado a barajar los nombres de las estrellas que formarían parte de la película. Margot Robbie, Ryan Gosling, Tom Hardy y Will Smith eran algunos de los talentos más importantes que se rumoraban. La revelación oficial del elenco llegaría a principios de diciembre. Jared Leto lograría hacerse con el rol de Joker tras la negativa de Gosling de comprometerse a hacer múltiples apariciones del personaje. También cabe destacar que, en principio, Tom Hardy interpretaría a Rick Flag, pero tuvo que abandonar el proyecto poco tiempo después debido a conflictos de agenda con las filmaciones de The Revenant. En su lugar entraría entonces el actor sueco Joel Kinnaman. Las grabaciones de la película se realizaron entre abril y agosto de 2015 y el primer vistazo oficial se dio a conocer en la San Diego Comic Con de ese mismo año, mostrando una visión tétrica que al público pareció agradarle. Hasta ese momento todo marchaba bien, los fanáticos estaban interesados y parecían esperar con altas expectativas la llegada de esta entrega, pero llegarían una serie de sucesos que cambiarían para siempre el rumbo del proyecto. A comienzos de 2016 empezaría la promoción de Suicide Squad. Warner Bros. Había contratado a la empresa Trailer Park para hacerse cargo de la edición de los trailers y a partir de ese punto, el tono con el que se vendía la película comenzó a cambiar. Todo el material oficial que se publicaba, cada póster, teaser y tráiler lanzado, era más brillante, colorido y ruidoso que el anterior. La crudeza y melancolía que dejó el primer vistazo se iba desvaneciendo en favor de un estilo más alegre y explosivo, y ya no quedaba prácticamente nada de la visión sombría por la que se supone habían traído a Ayer en primer lugar.
Este profundo cambio tuvo su origen en dos hechos importantes. Por un lado, la película de Deadpool estaba siendo bastante aclamada por la crítica y era un gran éxito en taquilla gracias a su tono divertido e irreverente, que subvertía la típica fórmula de las películas de superhéroes. Y por el otro, Batman v Superman, la segunda entrega del universo extendido de DC, estaba teniendo una tibia recepción por parte de la audiencia y sus principales detractores la calificaban como demasiado oscura. Esto condujo a que los directivos de Warner Bros. Tomaran una decisión. Si el público ya no estaba interesado en historias más realistas y serias, como la trilogía El Caballero de la Noche o Man of Steel, entonces debían cambiar el rumbo de sus películas para que se adaptaran a los nuevos gustos de los consumidores. Por esta razón, ordenaron una serie de costosas regrabaciones a escasos meses del estreno de Suicide Squad, con el objetivo de hacer que su tono fuera más cómico y ligero. La postproducción de Suicide Squad fue un desastre total. Múltiples editores entraban y salían del proyecto porque no lograban que la historia funcionara de forma coherente. Las diferencias entre el tono de Ayer y el del estudio eran más que notables. El director se encontraba agotado, presionado y necesitaba tiempo para procesar tantas ideas contradictorias. Y Warner Bros. Ya no confiaba en él, pues nunca había sido probado en películas de gran escala. Por lo que, al tiempo que Ayer trabajaba en su propio corte, el estudio le encargó a Trailer Park otra versión de la película que fuera lo más parecida posible al material promocional. En mayo, ambos cortes se midieron ante audiencias de prueba para determinar cuál era el favorito del público. Los resultados fueron sorpresivos porque, contrario al rumor de que habían preferido el del estudio, en realidad los dos cortes tuvieron una recepción similar y probaron lo mismo, según lo reveló recientemente el productor Charles Roven. Esto hizo que los ejecutivos tomaran la decisión de fusionar lo mejor de ambas versiones en un solo corte teatral, aunque la visión de Warner Bros. Predominó en el resultado final. La película se completó a tan solo un mes y medio de su lanzamiento, y tras su estreno, David Ayer dijo que ese era su corte y no existía ninguna otra versión de la película, pero la frustración de ser constantemente atacado por algo que no era su visión original lo llevó a admitir la verdad: la película era el corte del estudio. Ambas versiones tenían grandes diferencias en muchísimos aspectos. Mientras que el corte de Warner Bros. Era una comedia inspirada en la ligereza de Deadpool, el corte de David Ayer era un drama conmovedor que tomaba inspiración en el trabajo de Nolan y, en palabras del propio director, era metódico, estratificado, complejo, hermoso y triste. Mientras que el corte del estudio hacía un excesivo uso de canciones de radio para prácticamente cualquier personaje y situación, el corte de Ayer se fundamentaba únicamente en la brillante partitura realizada por el ganador del Oscar, Steven Price, que durante la versión vista en cines pasó bastante desapercibida por la cantidad de canciones pop presentes en la película. Y aunque en ambos cortes intervinieron diversos editores, la versión de Ayer tenía una edición completamente madura por Lee Smith, editor ganador del Oscar y asiduo colaborador de Christopher Nolan, construida sobre el increíble trabajo de John Gilroy, quien al final fue acreditado como el editor de la película por ser el que más tiempo trabajó en la misma. Estas son algunas de las diferencias más generales, pero vamos ahora a otras más específicas. Por ejemplo, la película que llegó a los cines introducía a todos los personajes junto con gráficos animados de una forma un tanto apresurada, y aún así, apenas llegado al minuto 48 del metraje es que están terminando de presentar a Katana, el último personaje en sumarse al escuadrón. Este ritmo hizo que la trama avanzara lentamente, y el primer acto se sostuviera solamente en base a flashbacks y fondos musicales, por lo que una vez terminado este acto, la película se volvía tediosa. En cambio, los personajes en la versión de David Ayer tendrían arcos tradicionales y sus presentaciones no estarían concentradas en los primeros minutos de la película, sino que sus motivaciones y el trasfondo de sus vidas se iría revelando a lo largo del film, de una forma más natural a través de flashbacks, sin animaciones ni gráficos de por medio, haciendo que la trama avanzara a un ritmo más rápido, interesante y consistente. El corte de Ayer también conectaría de una forma más profunda con el universo extendido de DC, ya que el director trabajó junto con Zack Snyder, quien también funge como productor ejecutivo de Suicide Squad, para que los eventos de esta película condujeran directamente a los de Justice League. Sincronizamos las historias. El Escuadrón Suicida era la vía de acceso para la Liga de la Justicia, que era un arco de película de dos partes, mucho más ambicioso con un alcance impresionante. El Escuadrón era el aperitivo de la épica de Zack, los planes mejor trazados, como dicen. Pero Warner Bros. Pidió que todos los elementos relacionados con los nuevos dioses fueran removidos del guión de Suicide Squad, limitando su conexión con Justice League y el resto del universo a un cameo de Flash y 3 breves apariciones de Batman y de su alter ego Bruce Wayne. Pero a todas estas, ¿en qué consistía la versión del director? Bueno, David Ayer ha sido bastante enfático en que su corte, más allá de la duración, se trata acerca de cómo la historia se cuenta. La película comenzaría con la arqueóloga, la doctora June Moon, descubriendo a Enchantress en una secuencia de apertura de 3 minutos que daría paso a los créditos de inicio. Durante el primer acto se vería más acerca de la relación entre ella y Rick Flag, sentando las bases para lo que sería uno de los momentos más emotivos al final de la película. En los trailers se muestran fragmentos de esta relación que no llegaron a la gran pantalla. Harley Quinn y el Joker también contarían con más flashbacks en los que se vería lo tóxica y conflictiva que era su relación.
El director comentó que el Joker era terrorífico y Harley compleja. De hecho, el encuentro entre el Joker y el jefe criminal Monster T debía terminar de una forma distinta, pues luego de que este último le faltara el respeto accidentalmente a Harley Quinn, el Joker lo forzaría a cometer suicidio, en vez de asesinarlo de un disparo como terminó ocurriendo. Pero el estudio ordenó regrabar casi todas las escenas del Joker por ser muy oscuras, lo que molestó a Jared Leto porque su participación en la película no terminó siendo lo que le habían prometido. No obstante, meses después del estreno se lanzó una versión extendida de Suicide Squad que mostraba un poco más de las escenas del Joker vistas en los trailers, pero estas tampoco le hacían justicia a la verdadera actuación de Leto, ya que, como lo dijo el mismo director, Jared fue bastante maltratado durante esto. Nadie ha visto su actuación, fue arrancada de la película. El recurso de flashbacks también sería usado para mostrar a la audiencia la relación de Deadshot con su hija. Esta no sería la única relación de Deadshot, pues en los planes estaba que estuviera con Harley Quinn. La química entre ellos se puede apreciar en varios momentos de la versión oficial, pero sin llegar a nada en concreto. En cambio, en la versión de Ayer, esta relación desataría la ira del Joker, quien luego de rescatar a Harley del escuadrón, discutiría con ella y tras un ataque de celos por sus nuevos amigos, la empujaría al helicóptero. En el corte oficial, Harley cae por accidente, derriban al helicóptero del Joker y él no vuelve a aparecer en la película sino hasta la última escena en la que irrumpe en prisión para liberarla. Pero esto no ocurriría en el corte de Ayer, ya que el Joker, luego de ser derribado, tendría una participación mucho más importante, recurriendo a Enchantress para formar una alianza. El Joker le entregaría a Amanda Waller como rehén a cambio de que Enchantress lo hiciera rey de Gótica y pudiera tomar a Harley Quinn como su esclava. Enchantress habría tenido una apariencia completamente distinta en la película de Ayer. Algunos artes conceptuales muestran que poseía una aura divina a su alrededor. Esta hechicera sería controlada por Steppenwolf por medio de una caja madre, y la máquina que construye debía ser un tubo boom que sería utilizado para transportar hasta la Tierra a Steppenwolf y sus tropas, conectando directamente con los eventos de Justice League. Todas las personas que Enchantress transformaba se volverían parademonios y el Escuadrón Suicida lucharía la mayoría de sus batallas contra estos. En la reunión que sostienen Bruce Wayne y Amanda Waller en la escena créditos de Suicide Squad, Bruce no solo le pediría los expedientes de los metahumanos a ella, sino que también querría información acerca de lo sucedido en Midway City para estar preparado. Estos no fueron los únicos personajes que experimentaron cambios entre ambas versiones. Por ejemplo, Slipknot, la primera víctima de la película, contaría con una secuencia que mostraba cómo lo atraparon. Por su parte, Boomerang posiblemente habría tenido una introducción diferente, dado que su escena con Flash se produjo durante las regrabaciones. Además, su personalidad racista resaltaría en la película y su odio étnico estaría principalmente dirigido hacia Katana, aunque eventualmente se revelaría que gustaba de ella y solo la molestaba para llamar su atención, razón por la cual casi al final de la película le dice que deberían ir a tomar algo alguna vez. Hablando de Katana, su rol habría sido mucho más importante en el corte de Ayer. Su espada atrapaalmas y el trasfondo de su esposo jugarían un papel vital en el desenlace de la película. En un momento, Enchantress poseería a Katana y la obligaría a pelear contra todo el escuadrón. Los juegos mentales de Enchantress serían una constante en la película. De hecho, cuando el escuadrón arriba a la batalla final, observan a Waller levitando de cabeza, inconsciente y envuelta en el aura de Enchantress. Mientras se acercan, el Joker aparece detrás de Waller con su rostro medio quemado y sosteniendo el detonador que les puede volar las cabezas. En principio, todos creen que están viendo otra ilusión de la hechicera, pero el Joker les demuestra que es real, amenazando con explotar la cabeza de Deadshot y pidiéndole a Harley que le dé la espada de Katana a Enchantress. En el clímax, Harley tendría que decidir entre salvar el mundo con sus nuevos amigos o regresar a su relación tóxica con el Joker. La decisión que tomaría la haría independizarse finalmente del Joker, lo que conectaría mejor con la apertura de Birds of Prey. En este enfrentamiento final, el Diablo pelearía contra Enchantress en lugar de contra su hermano Incubus, ya que este personaje no existía en la idea original de Ayer, y fue quien al final sustituyó a los parademonios en la versión oficial. El Diablo terminaría sobreviviendo e inclusive sería recompensado con una celda normal en Bell Reef. Tal vez el único personaje que no sufrió grandes cambios fue Killer Croc, más allá de un par de diálogos diferentes y algunas escenas extendidas. Todos estos elementos, sumados a las increíbles actuaciones del elenco, habrían hecho que la resolución del tercer acto fuera sólida y, por consiguiente, que la historia de la película estuviera mejor ejecutada. David Ayer ha dicho que ni la versión teatral de Suicide Squad ni la versión extendida eran sus películas, y que su corte sería fácil de completar e increíblemente catártico para él porque la película que hizo nunca se ha visto, solo le faltan algunos efectos visuales. Recientemente el director lanzó un comunicado en el que pronunció lo siguiente: "Puse mi vida en Suicide Squad, hice algo asombroso. Mi corte es un viaje intrincado y emocional con algunas personas malas que están descartadas, un tema que resuena en mi alma. El corte del estudio no es mi película, lee eso de nuevo".
Tras el éxito que tuvo el movimiento Release the Snyder Cut, que contribuyó a que Warner Media lanzara en HBO Max la visión que el director Zack Snyder tenía para la película de la Liga de la Justicia, otro proyecto bastante afectado por las decisiones del estudio, se popularizó otra campaña denominada Release the Ayer Cut, cuyo objetivo es conseguir que la visión de David Ayer del Escuadrón Suicida también se pueda ver a través de esta plataforma de streaming. Sin embargo, algunos días después del estreno del Snyder Cut, Ann Sarnoff, la CEO de Warner Media Studios, comentó a Variety que no desarrollarían el Ayer Cut. Pero los fanáticos no pierden la esperanza porque esto era lo que se decía al principio acerca del corte de Zack Snyder, y al final la lucha terminó dando frutos. Muchas personalidades del DCU han mostrado interés por la versión de David Ayer, y en The Unknown Project también nos sumamos al movimiento Release the Ayer Cut para que el director pueda darle un cierre digno a su etapa a cargo del Escuadrón Suicida. Por los momentos, la franquicia ha caído en buenas manos con el director James Gunn, quien ha logrado pisar firme en el tan valiente universo extendido de DC. Ayer y Gunn se llevan bastante bien y han demostrado su admiración y respeto mutuo. Ambos directores coinciden en que los responsables de estos sucesos ya se han ido y que ahora el estudio se encuentra en un mejor lugar, animando a los cineastas a realizar su visión. En el comunicado que lanzó a finales de julio, David Ayer felicitó a James Gunn por su trabajo y dijo que no volvería a hablar públicamente de su corte, por lo que probablemente esta sea toda la información que podamos obtener acerca de su versión. Así que terminemos con una reflexión del mismo director. Las películas son frágiles. Son como sueños, momentos inquietantes que se escapan de tu visión. Tienen su propia lógica y verdad. Si cambias el destino después de que se completa el paseo, sigue siendo el mismo viaje. La columna vertebral de Suicide Squad era el viaje de Harley. En muchos sentidos, era su película. Ella escapando de su relación con el Joker era la principal línea emocional. Un director tiene una brújula invisible en sus manos. Guía cada toma, cada actuación. Esa brújula apunta al destino. Si el destino cambia, ¿alguna vez ocurrió el viaje? Y bueno amigos, esa fue la historia del corte de Ayer de Suicide Squad desclasificada. Si les gustó este video, por favor no olviden darle un like, suscribirse y activar la campana para recibir notificación de cuando subamos nuevo contenido. Les habló Ozymandias y esto fue The Unknown Project, el lado desconocido del entretenimiento.